El día de hoy tenemos el honor de tener al doctor, maestro, ponente, Marta Hernández Porras, infectólogo pediatra del Instituto Nacional de Pediatría, quien nos hablará de un tema de suma importancia que tiene un impacto muy relevante a nivel de la infectología y que se trata de genética del neumococo invasivo, abordaje clínico y cómo clasificarlo. Entre muchas de las cosas que nos hablará, abordaremos el tema de las variantes genéticas del neumococo en base a la recombinación de los genes que codifican la cápsula y que produce su patogenicidad. Por lo cual, le damos la bienvenida al doctor Hernández Porras con un caluroso aplauso. Maestro. Sí, gracias. Buen día. Miren, creo que todos hemos manejado la Streptococcus pneumoniae y en algún momento manejamos Diplococcus pneumoniae. El neumococo lo teníamos incluido en nuestra patología que veíamos constantemente en las clínicas y en los hospitales. Sabíamos que era causante de una enfermedad muy frecuente que era la neumonía, y así corrimos a través del tiempo, de la escuela y de las diversas especialidades, y nos separamos un poco del neumococo en la bacteriología porque lo único que esperábamos eran los reportes y eso no es el agente de la enfermedad. En los años 75, 85 y quizás 89, 90, un agente que nos producía muchísima patología y que nos condicionaba muchas enfermedades, tanto de la consulta privada como del hospital, era el Haemophilus influenza tipo B. Entonces, las meningitis bacterianas, las neuroinfecciones, de aquella época eran por ese germen, por la frecuencia que tenía. Los tratamientos para ese germen eran penicilina, ampicilina, amoxicilina, cloranfenicol para ese Haemophilus influenza. Vino la vacuna de Haemophilus influenza tipo B y aparece, o sea, se desaparece y levanta el neumococo como un agente principal en patologías graves que veíamos en el hospital, como la meningitis bacteriana, en la sepsis por neumococo. Y posteriormente empezamos a ver, como ya no había hemófilos, la aparición del neumococo en diferentes enfermedades del organismo, y la pregunta es: ¿y por qué no la detectábamos antes de aquel 89, 88? No la detectábamos porque el manejo para el hemófilus era exactamente igual que para el neumococo. Manejamos penicilina, ya les dije, peni, ampi, amox, etc. Todos estos beta-lactámicos funcionaban muy bien hasta que en Australia empezaron a demostrar un neumococo tolerante, que ya se necesitaba más mix, y posteriormente aparecieron los neumococos resistentes, que vino a ser un caos en el manejo del paciente. Entonces, comentaba ahorita que cuando hablan de meningitis bacteriana, todos ustedes saben el líquido de la meningitis bacteriana. Es un líquido purulento que tiene muchas células, que tiene predominio de polimorfonucleares y que tiene baja de la glucosa. Es un líquido clásico de meningitis, pero si yo ahorita me pongo a cuestionar, dígame el líquido bacteriano del Haemophilus influenza tipo B, dígame el líquido cefalorraquídeo del neumococo, dígame el líquido cefalorraquídeo del meningococo, cambian, porque ya son patrones más finos. Ya nosotros sabemos lo grueso, pero el patrón más fino se pierde un poquito. Y les quiero decir que el líquido cefalorraquídeo en una meningitis bacteriana por neumococo, generalmente el niño da todos los datos clínicos más
el dato de que el líquido reporta 180, 200, 250 células, cosa que no nos enseñaron a nosotros porque en el líquido bacteriano eran mucho más células con alteración de la glucosa y el predominio de polimorfos nucleares. Esto confunde mucho a los residentes o a la gente que está en entrenamiento en las áreas de pediatría o de infectología, pero vamos a ver, estuve viendo lo que comentaba el doctor ahorita en la introducción y quise hacer una cosa muy sencilla, ver el neumococo, así como escarbarle un poquito al neumococo. Probablemente lo leyeron en su microbiología del tercer año de la Facultad de Medicina, pero tenemos que entender esta base porque para que vean cómo está la resistencia, cómo se hacen las resistencias del neumococo a los antibióticos y cómo de la nada apareció los neumococos resistentes. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿quién le cambió de diplococo? Son pares, a Streptococcus pneumoniae. Lo que pasa, la fase joven del neumococo se hace en cadenas y la fase madura empieza a reventarse. Había ya algo, aquí veían unos pequeños cocos en el año del 81, posteriormente se recuperó en pacientes con neumonías y después en el 74 se le cambia el nombre a Streptococcus pneumoniae. Pero muchos de nosotros aprendimos a ser Diplococcus pneumoniae. Este es un gran positivo, es catalasa negativo, anaerobio facultativo y diplococo de cadena corta. Ustedes lo podemos ver en el agar, vean los pares, vean inclusive que aquí hay unos que están formando cadenas y vean ustedes los líquidos cefalorraquídeos con diplococos cortos y algunos ovoides. Este neumococo lo podemos hacer rapidísimo, hacer un diagnóstico rápido en un frotis que nos lo hacen en 10 minutos. Esta es una caja de Petri donde ven un serotipo 3. Este serotipo 3 es muy complicado. Las vacunas que tienen el serotipo 3, que es la vacuna de 13, Prevenar 13 es la de 13, no levanta muy bien los anticuerpos protectores por la forma que tiene, el engrosamiento de la cápsula, pero vean ustedes, bueno, cómo se está reportando y no se ve, no crean que yo lo veo en la caja de Petri y digo este es el serotipo, hay que hacer las pruebas para ver qué serotipo estamos manejando. Entonces esta pared celular, que es cápsula, ácido teicoico y en la membrana celular, se refleja aquí en la alfa-hemólisis que se presenta con la descripción del patógeno. Aquí tenemos los polisacáridos C, todo esto es la membrana celular, esta es la pared celular y estos polisacáridos son los que se empiezan a manejar para la vacuna de neumococo de polisacáridos. Hay una vacuna de polisacáridos y hay una vacuna conjugada y entonces yo me acuerdo perfectamente bien cuando hacían los líquidos cefalorraquídeos se moría muy rápidamente el neumococo. Si ustedes buscan artículos del año 80 para atrás, era muy difícil recuperar el neumococo. Hasta la fecha la recuperación sigue siendo difícil del neumococo y lo sabemos ahora porque en muchos hospitales no hacen la tipificación del serotipo. Entonces hay que mandarlo a Cuernavaca para que la doctora Echaniz nos haga favor de hacer la serotipificación, que ella tiene todos los elementos. No es fácil, en un momento dado ella viajó a Monterrey, viajó al Instituto Nacional de Pediatría, viajó al Hospital Infantil de México, todo, para entrenar a las gentes de laboratorio para el crecimiento de este neumococo. Aquí nosotros lo podemos ver, pero el frotis tiene muchas variables. Podemos tener la meningitis bacteriana
con frotis negativo, pero eso no me va a descartar, porque necesito un número de colonias para que el frotis salga positivo, porque puedo tener la enfermedad, pero no salen el número de colonias necesarias, como serían 10 a la 3, por ejemplo, para que en el 50% mi líquido cefalorraquídeo saliera positivo. Lo mejor es la reacción de polimerasa en cadena, y es una nueva tecnología, el Malditov, para que nosotros podemos encontrar el neumococo. Crece en agar sangre, hay 93 diferentes polisacáridos y tienen patrones que cambian la genética. Entonces, estos son los que describe en este artículo, pero la realidad de las cosas, potencialmente, en una otitis media, en una bacteremia, en una meningitis bacteriana, cualquier serotipo de los 93 puede definirme la enfermedad. Entonces, el neumococo vive como flora normal en la nasofaringe de todos los humanos. Un niño que está naciendo ahorita en una maternidad se coloniza primero de estafilococo epidermidis y después se coloniza de neumococo. O sea, si ustedes se pueden hacer cultivos para que le pongan un residente a todos los neonatos y que cultiven la nasofaringe, van a encontrar ya neumococos que se están apareciendo. Entonces, el neumococo que vive como flora normal, ustedes me pueden decir, oiga, ¿yo por qué no me enfermo de neumococo si lo traigo en la nasofaringe? ¿Cuál es el motivo de que no me enferme? ¿Estoy sano? ¿Tengo anticuerpos para ese neumococo? No. Lo que pasa es que en ese sitio no me va a afectar. O sea, no me va a dar amigdalitis por neumococo. Lo que sucede es que se necesita salir de esa área para que me enferme. Entonces, yo les preguntaría, y les preguntaría de la mejor forma, si me dicen si el neumococo, la neumonía por neumococo, yo puedo decir que es una enfermedad invasiva, sí o no, porque de lo que ustedes me digan va a tener repercusión en cómo la voy a prevenir. ¿Alguien me puede decir si es invasiva o no es invasiva? Voy a preguntar si sí es invasiva y luego les voy a preguntar si no es invasiva. Nomás con que levanten así el dedo, yo les voy a decir ahorita qué es la enfermedad, pero si ustedes dicen, leen, tenemos neumonía por neumococo, la pregunta es enfermedad invasiva, sí o no? Nada más con que me hagan así. ¿Sí? Los otros, por supuesto, si no levantan la mano, dicen que no es invasiva. ¿Sí es? Los que no levantaron la mano, ¿no es invasiva? Bueno, es importante tener el concepto, porque yo lo pregunto, y lo pregunto en muchos foros y por eso no entendemos las cosas. La enfermedad por neumococo, la neumonía por neumococo, puede ser invasiva y puede ser no invasiva. Entonces debemos tener muy bien esa situación y les voy a decir por qué. Nada más con este puro manejo, ustedes van a entender muchas cosas. Si llega una neumonía y tomo un hemocultivo para ver el agente, puede ser que no me crezca el hemocultivo. Y es la única forma de saber cuál es el agente bacteriano en una neumonía, con hemocultivo. Con exudado faríngeo no, ¿por qué? Pues ahí vive el neumococo, entonces no tiene valor. Entonces, si yo tomo un hemocultivo, de cada 100 casos de neumonía, 8% van a ser positivos. Y generalmente cuando son positivos es que estoy teniendo una bacteremia. Y si estoy teniendo una bacteremia, se vuelve una enfermedad invasiva. Pero todos hemos hecho historias clínicas para un niño con neumonía. Y la mamá no me dice eso, ella me dice,
tuvo moco, tuvo tos, tuvo fiebre, empezó con dificultad respiratoria y aquí lo traigo. Le toman una placa, es neumonía. Esa no es invasiva. Entonces, la prevención, los serotipos, los 93 serotipos, generalmente en Estados Unidos se maneja bacteremia oculta en los reportes de epidemiología del país de Estados Unidos. México, si ustedes van a buscar bacteremia, no existe ese término. Tiene hepatitis, tiene tuberculosis, etcétera, pero no tiene bacteremia. ¿Por qué en Estados Unidos reportan bacteremia? Todos los pacientes febriles de Estados Unidos, en la consulta privada o en los hospitales, en las clínicas, les hacen hemocultivo, a todo el febril. Y ahí aparecen lo que nosotros conocemos los pediatras como bacteremia oculta. Estás recogiendo de la sangre un paciente con bacteremia que me puede hacer lo que sea, me puede hacer bacteremia, otitis, me puede hacer meningitis bacteriana, etcétera. Entonces, nosotros, esta es una prueba de optoquina, que esto es muy sencillo de hacer, todos los laboratorios le hacen para definir neumococo. Aquí encontramos la pared celular que tiene el peptidoglucano, el ácido lipoteicoico y el ácido teicoico. Vean ustedes la virulencia y la patogénesis del neumococo, virulencia del serotipo. ¿Esto es cierto o no es cierto? Es cierto. Tenemos un serotipo 14F en México, que no es tan virulento, pero tenemos un 19A, que todos han oído hablar del 19A, que es altamente agresivo, pero esos 19A pueden ser muy sensibles, pueden ser muy agresivos, dependiendo la clona que aunque está manejada ese 19A. Ahora, enfermedad respiratoria viral, vean ustedes, para que se desarrolle la enfermedad. Y entonces ahorita es súper importante, creo que es el momento ideal, no agosto, porque para fin de septiembre y principios de octubre de este año, la influenza empieza a activarse. Y van a ver lo que sucede con influenza y neumococo un poquito más adelante. Entonces, vean ustedes lo que comentábamos, viene aquí la enfermedad respiratoria viral y ¿qué sucede? La neumonía resulta tras la disrupción del epitelio. Se altera el epitelio, se altera la nasofaringe, se escapa el neumococo y me empieza a dar enfermedad. Entonces, la colonización es a partir de todo el tiempo. Ustedes están colonizados mucho menos que los niños. Por eso, el niño se vuelve factor de riesgo, otitis media. Cuando hablan de otitis media hay que decir, ¿es de riesgo esta otita o es de bajo riesgo esta otitis media? Decías, eso yo no lo he visto. Claro, el de alto riesgo en otitis, nada más es con preguntar, ¿qué edad tiene el niño? Menor de 2 años. ¿Va a la guardería? Sí, va a la guardería. ¿Le han dado antibióticos por el moco con el que empezó? Ya le dieron antibióticos. Alto riesgo. Esa otitis es de alto riesgo. Y la posibilidad de que tenga, ¿por qué es alto riesgo? Porque le dieron para el moco verde antibióticos y entonces la flora de la nasofaringe ya se alteró y ya empezó a presentar patrones de resistencia. Y los de bajo riesgo en la otitis media son mayores de 2 años, no van a las guarderías y no les han dado antibiótico en el último mes. ¿Qué significa eso? Esos son los menos con los que nosotros chocamos en el consultorio. Bueno, entonces, ¿algo pasó, señor? Ah, no, ya está. Entonces, aquí la patogénesis, ahí aparece un factor activador de plaquetas, hay un transporte por el epitelio, tiene moléculas de adhesión, se inducen las interleucinas, factor de necrosis tubular y llega a la infección. Entonces, factores de virulencia, esta cápsula, neuraminidasa, neumolicina, las PBPs que todos ustedes conocen, que son los que hacen la resistencia del neumococo,
Esos no producen beta-lactamasa, como alguien puede decir que producen, no producen, sino son por las BBPs. Entonces, los componentes del neumococo tienen todo esto que ustedes ven aquí, neumolicina, autolicina, neuraminidasa, le sirven al neumococo para que tenga una mejor adherencia, para que tenga una desintegración bacteriana, y el polisacárido capsular previene la fagocitosis y activa el complemento. Entonces, todo eso lo tiene el neumococo, o sea, tiene un equipo de defensa bastante grande, y todos estos son los serotipos, estos son números que yo creo que no vale la pena que los conozcamos, hasta el 93, que son los serotipos del neumococo. Entonces, esta neumolicina da una hay un patrón citotóxico a nivel del epitelio, atrae una quimiotaxis, hace que se acerquen los macrófagos y tiene una reducción del complemento para que es una forma de defensa del neumococo. Después tiene factores de virulencia. Ahora, ¿con qué me va a atacar? Ya vi con qué me va a defender, ahora quiero ver con qué me va a atacar. Y aquí tenemos desde la hialuronidasa, donde hay un patrón de invasión, los péptidos de la pared que aumentan la liberación de citocinas, la fosforilcolina y entonces las proteasas que nos hacen los patrones de invasión. La tinción de Gram, nosotros la vimos muy al principio, y necesitamos un número de neumococos para que me salgan positivas, si no, no van a salir positivas, y generalmente 20 a 25 de los pacientes con neumonía presentan bacteremia. Esto generalmente, esa es en adultos. Les voy a decir más adelante con las transparencias en el adulto. En el niño es mucho menos frecuente. Esta es una prueba que se hace en adultos, que orina el adulto y entonces tiene un resultado positivo porque está detectando el polisacárido C, que fue el que vimos muy al principio. Hay un estudio que se llama estudio CAPITA, donde manejaron la vacuna conjugada de neumococo, la que se le pone a los niños, en los adultos, y después de ese estudio quisieron ver cuál era el impacto, pero tenían que ponerlo en una población donde no existiera la vacuna de polisacáridos de 23 serotipos, tenían que ponerlo. Entonces no encontraban, porque casi en todo el mundo ponen la de polisacáridos, y se fueron a Holanda y ahí no ponían la de 23 serotipos, estamos hablando de polisacáridos. Entonces pusieron la del niño, Prevenar 13, la conjugada, y el estudio fue con 80,000 adultos de la tercera edad. Digo, quien ha hecho un protocolo con 200 niños, ya no estamos muriendo, pues con 80,000 era una cosa muy interesante. 40,000 vacunados, 40,000 sin vacunar, lo siguen. Esta fue la prueba que les hicieron para ver que era neumococo, porque es muy fácil, no hay que estarlo cultivando ni mandándose a la doctora Chanis ni nada, sino ahí te sale positivo o negativo. Entonces vieron la protección para enfermedad invasiva de la vacuna que le ponemos a los niños en los adultos, la protección prácticamente de un 72%. Y para la neumonía que no es invasiva, jugó un papel muy parecido la vacuna de conjugada de neumococo con la vacuna de polisacáridos. Entonces, esto es, dice, si yo tengo un Gram en el esputo, en el hemocultivo, pues por supuesto, no necesito el esputo. Ya dije que el esputo me va a dar muchas falsas positivas porque el neumococo es flora normal, entonces voy a cultivar y eso no me da. Lo único que sirve es el hemocultivo, realmente para confirmar la neumonía por neumococo, y los síntomas y signos de neumonía, hay un infiltrado con hemocultivo, pues eso es. Les quiero decir aquí una cosa. Nosotros estamos terminando un estudio, se va a presentar ahora en Cancún, en la reunión
de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Revisamos del 2010 al 2015 neumonías con consolidación, así como con signos, sintomatología de neumonía, pero que tuviera consolidación de niños sanos. El Instituto Nacional de Pediatría se caracteriza porque no llegan sanos, casi todos tienen una comorbilidad. Entonces revisamos del 2010 al 16, revisamos 600 y fracción de casos. De esos, 80, 85 llenaban los requisitos. Y lo sorpresivo de todo es que 200 niños de esos 600 teníamos positivos de agentes virales. Y fue muy interesante porque eso fue sorpresivo. Para empezar, cuando fueron todos ustedes a la escuela, les decían influenza, para influenza, sincicial respiratorio, y nos lo aprendíamos para pasarle ahí, para impresionar al profesor. Pero ni los veíamos, ni los conocíamos, ni sabíamos cómo se buscaba. Allá al tiempo apareció la inmunofluorescencia, etcétera, etcétera, pero ahora ya hay una tecnología nueva para detectar virales. De esos 200, el 90% tenía antibióticos, de afuera y de dentro del hospital en urgencias. Entonces eso va a ser muy interesante porque ya terminamos el estudio del neumococo con consolidación, con PCR positiva, con leucocitosis, etcétera, para darle forma en un niño sano de neumonía por neumococo. Pero el de los agentes virales está impresionante porque vamos a tratar de hacer cuál es la clínica de cada uno de los agentes virales y después compararla con la clínica con que llegaron los niños que tenemos como bacterianos. Entonces creo que el estudio es interesante, pero no es tan fácil como aquí dice esta transparencia, sino ustedes han visto las neumonías, hay que checar la proteína C reactiva, hay que pensar la leucocitosis, hay que ver si está consolidado o no. La consolidación no quiere decir que sea bacteriana siempre. El sincicial respiratorio consolida en el 10% de los casos. Y ahora venimos a la resistencia. Pues la resistencia es un verdadero problema. Primero, no curamos al paciente y segundo, podemos causarle la muerte. Entonces, factores de riesgo para extremos de la vida, hospitalizados, la urbanización, exposición a antibióticos previamente o durante, VIH, ausencia de vacunación, estructura clonal de las bacterias, dijimos que dependiendo de la clona que tenga va a ser la resistencia y uso inadecuado de antibióticos. Entonces, las preguntas que nos hacemos, si ustedes van al Instituto Nacional de Pediatría y dicen voy a ver cómo manejan una neumonía, muy raro la manejamos. Primera pregunta, en una consulta de hospitalización que les llega a usted un niño con neumonía, le vamos a poner 2 años o 1 año, el que quieran, ¿con qué inician el tratamiento? Alguien que me diga, eso lo ven todos los días ustedes. ¿Con qué inician? ¿Cuál? Penicilina, ¿usted? Digo, aquí estamos de cuates, o sea, no les voy a hacer examen ni nada, sino la idea es ver la diversidad de opiniones. Les quiero decir una cosa, el servicio de infectología del instituto son 60 camas, que está en una U, infecto 1, infecto 2, infecto 3, infecto 4, cada adscrito tiene uno. Ahí, en esos que nos vemos, que nos conocemos, que nos saludamos, hay diferencias de manejo. En un privado, él le puede poner penicilina, uno de ustedes le va a poner otro lo tiene con meropenem, otro lo tiene con un esquema doble, pero ahí como es privado, pues el médico que maneja al niño es el que manda, pero en el instituto, donde teóricamente puede haber un cierto orden, tampoco. Entonces, si ni siquiera en los lugares donde nos queremos poner de acuerdo, la situación es diferente. Entonces, la evolución de la resistencia,
pues va desde las sulfas hasta la actualidad. Ya en el año del 77 aparecían múltiples resistencias. Los que eran estudiantes en el 75, 80, 85, las reuniones como estas para un desayuno, una comida, una cena, en aquella época que no había compliance, que viajaban todos como reyes, aparecían antibióticos 3 o 4 o 5 por año, nuevas aminoglucósidos, nuevas cefalosporinas, una de primera, segunda, un montón, y eran paseos. ¿Pero por qué aparecían tantos antibióticos? Porque empezaban a aparecer resistencias. Entonces, ahí dice, evolución cruzada a macrólidos u otros antibióticos se incrementa cuando se eleva el MIC a la penicilina. O sea que si yo tengo una paciente resistente a la penicilina, se va a hacer para los macrólidos más resistentes. 6% de la resistencia a macrólidos y 14% de trimestoprim son susceptibles a la penicilina. Esto no sirve. Y alguien me puede decir, oiga, pero es que nosotros usábamos trimestoprim. La OMS en alguna época, 78, 80, para las comunidades rurales, decían, tiene tos, vigílele, tiene tos, moco, fiebre, dificultad respiratoria y cianosis. Cuando llegaba la cianosis había que llevarlo a un hospital. Estoy hablando de comunidad rural. Y cuando tiene tos, fiebre y dificultad respiratoria, le ponían trimestoprim sulfamethoxazol. Y ese trimestoprim, que era bueno en ese momento para infección respiratoria, se acabó. Nos lo acabamos. 75% de la resistencia a macrólidos y 90% a trimestoprim son resistentes al neumococo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, clindamicina es la menos, pero sigue habiendo resistencia porque si hay resistencia a un macrólido puede haber un cruce para resistencia a clindamicina. Entonces las resistencias empiezan a aparecer. Allá en 1977, el doctor Clay Klugman, que es un australiano, él trabaja ahora en el CDC de Atlanta, fue el primero que dio el reporte de un neumococo resistente a la penicilina. Entonces se han modificado los MICs y ahora es sensible si tengo un MIC, de 0.6 microgramos, de resistencia intermedia de 0.12 y de alta resistencia a 2. Los MICs para sistema nervioso central cambian y son más finos los MICs. ¿Por qué se hace resistencia? La resistencia a la penicilina son por los PBPs, que son las áreas de proteínas de unión a la penicilina, y vean, hay 1, 1B, 2, 2B, 2X. Es importantísimo porque esto es un patrón muy común de resistencia, el 2, 2B, pero entonces vean usted, alta resistencia, si yo tengo un PBP de 1A, si a mí me reportan PBP de 1A, tengo una altísima resistencia de un beta-lactámico para la penicilina. Y entonces mis aislamientos van a encontrar MICs, ¿se acuerdan que el alto era de 2? Se van a volver de 8 microgramos por mililitro. La amoxicilina es un menos por 5 de resistencia a amoxicilina, pero con altas dosis. Las dosis que manejan ustedes para otitis media de 90 miligramos por kilo de peso. Resistencia a macrólidos, este es el gen que maneja la resistencia a macrólidos, el RB, y por bomba de reflujo. Probabilidad de sensibilidad, esto es probabilidad, dice amoxicilina. Todo esto usted estaría en la gloria porque este es in vivo. Una cosa, todo lo que les mostré antes era in vitro. In vivo pueden mejorar la sensibilidad. Entonces vean ustedes que esto es muy relativo, lo que dice esta transparencia, pero sí hay algunos reportes. Y entonces la respuesta inmune es para muchas cosas. Todo lo que me entra
diferente al organismo, esta tuna o no sé qué es aquí, o esta papaya, es un antígeno. Y ahí vamos a tener unos receptores, un TH1 que me va a decir esto es bueno, esto es malo, esto lo almaceno. Entonces, la respuesta me va a dar una memoria que eso me vaya a ayudar para un futuro, para que cuando vuelva a entrar el antígeno. Entonces, ¿qué sucede con las vacunas? Pongo una vacuna de hepatitis A, por ejemplo, y dejo de ¿cómo se llama? De poner la vacuna a los 6 meses después, como está indicada, o a los 12 meses, por X situaciones, y a los 2 años y medio, 3, se presenta la señora, y usted dice, ya se pasó, señora, hay que empezarle otra vez. Eso no es cierto. Ese niño tiene una respuesta primaria baja, pero cuando viene un nuevo antígeno y reporta, la respuesta secundaria es muy alta. Esto yo lo comento con los recientes así de simple, ¿eh? Cuando eran niños ustedes, todos de primaria o de primero de secundaria, les dieron un beso a alguien. Y pues ni sabían qué estaba pasando, pero fue el primer beso. Si ese alguien se acercó a la semana al segundo beso, la respuesta fue mejor, créanmelo. Y si se va un año de vacaciones y regresa y da un tercero, es mucho mejor. Y se vuelven expertos todos. Entonces, es exactamente igualito que eso, porque eso se llama memoria, pero con el antígeno de una vacuna se llama memoria inmunológica. Entonces, esta memoria inmunológica pues genera una respuesta secundaria muy adecuada, y los antígenos de memoria, que son los T, son los que me van a dar memoria. Entonces aquí viene una cosa, todo lo que oigan de polisacáridos en vacunas me va a levantar los anticuerpos, pero se van a caer al ratito, porque no tienen memoria. Todas las vacunas que estén conjugadas me van a levantar la memoria, y porque van a ser antígenos T dependientes. Entonces, si hay defectos en la fagocitosis, como puede ser con el neumococo, que se acuerdan que se esconde y que altera la fagocitosis, entonces me puede facilitar la entrada a la infección. Entonces, así hacen la vacuna de polisacárido, toman el polisacárido del neumococo, y esto me va a dar no me va a dar inducción de memoria, y me va a dar una hiporrespuesta, o sea, me va a dar una respuesta buena, pero se va a caer, y entonces por eso le dicen hiporrespuesta, no es porque levante poquito, una buena respuesta. Y aquí le meten un portador, o sea, le pegan a este mismo, le metieron un engaño al timo, que es la conjugación. La conjugación significa que le pegan un portador proteico al neumococo, a este polisacárido, y este portador proteico va a engañar al sistema timo dependiente, para que me entiendan. A mí me llama la atención la hermana de esta señorita, pero la tiene ahí guardada en su casa. Entonces yo le digo a la señorita, oye, invítame a comer a tu casa. Y me mete a su casa. O sea, así me pegué al portador proteico con la famosa señorita. Y allá adentro trato de entablo una relación con la señorita que está adentro. Engañé a ese sistema. Aquí es igual. Conjugación es diferente a combinación. Combinación es otra cosa. Conjugación es que voy a conjugar para que este portador proteico, este acarreador, me estimule el sistema timo dependiente y me va a dar células de memoria. Y estas células de memoria son las que me alcanzan alto tiempo. Entonces, esta es una fotografía
Este es un neumococo. Si ustedes ven, esta pared es extraordinariamente gruesa, la pared, y bien, es lo mismo que les dije ahorita en media hora, pero en chiquito. O sea, el serotipo, la virulencia y el objetivo de la vacuna, esa es más o menos la idea. Y aquí viene, la colonización está en la nasofaringe, aquí en esto azul, en la nariz, en el oído, aquí está, todo esto es colonización. Un niño que llega con el abuelo, lo carga el abuelo y le da de besos, pero el niño le está aventando neumococos. Y al rato el abuelo le va a dar neumonía por neumococo. Entonces, ni modo que no lleven al niño con el abuelo. Entonces hay que vacunar a los dos, al niño y al abuelo. Yo para defenderme y el otro para que no transmita. Después aquí hay una infección directa, que es el oído. Vean ustedes cómo aquí está la nasofaringe, aquí hay un canalito que todos ustedes conocen, ¿sí? Me llega al oído medio y me infecta, que se llama trompa de Eustaquio. Aquí, esto es por sangre, yo les dije, si es bacteremia y me da neumonía, es invasiva. Entonces, si toma la sangre y llega al pulmón, es invasivo. Aquí es neumonía. La neumonía pueden ser dos formas, que de aquí baje por aquí y me enferme, o que por aquí por sangre me llegue al pulmón. Son dos formas, y esta sí, meningitis y artritis, es invasivo. Entonces, esas son las formas de infecciones, muy, muy sencillo. Nuevamente el neumococo, y aquí se aísla el neumococo en 1981. Aquí purifican unos polisacáridos que de los que vimos, se los pusieron como antígeno a una persona y empezaron a hacer las pruebas para las vacunas. Pasan las vacunas antes de la de 23 serotipos, no tiene nada de nuevo la de 23 serotipos que estamos hablando, es de 1983, la de 23 serotipos, esa vacuna. Entonces esa vacuna ahorita en el 2017 tiene un impacto impresionante, porque la teníamos olvidada. Si somos pediatras, pues allá los de adultos que se hagan bolas. Ahora es súper importante, inclusive para los pediatras, esta vacuna. Después, en el año 2000, empiezan a vacunar a todos los niños en Estados Unidos con la Prevenar 7, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo que daba pláticas 2001, 2002 y nadie compraba. Todos decían que era una vacuna cara. En ese momento costaba 650 pesos para el médico y si compraba 10 vacunas eran 6,000 pesos guardados en el refrigerador. Ahora está más cara, ahora vale creo que 1,100, 1,200 pesos. Pero ahora ya nadie dice que está cara, porque tiene una de herpes, porque tiene una vacuna de dengue y todas están arriba de 1,000 pesos. Entonces ahora ya no dicen cara, pero yo me acuerdo que en ese 2000 que daba las pláticas, me decía, qué cara doctor, está terrible eso. En vez de ver el beneficio que se podía obtener. Bueno, los americanos no hicieron eso y lo que hicieron es estar viendo que no la hicieron para otitis, ni para neumonía la vacuna, la hicieron para bacteremia, para las cosas malas. Si viene el neumococo por sangre, me va a llegar al cerebro, me va a llegar al pulmón, o lo voy a traer corriendo con fiebre en la sangre. Para eso la hicieron, pero no sabían nada de resultados, no había nada. Allá por el 2005 empezaron a aparecer resultados en neumonía, primeros resultados en meningitis, y por el 2006 primeros resultados en mortalidad, que se bajaba la mortalidad con la vacuna, pero tuvieron que pasar 6 años. Y también vieron esto, vacunaron a los niños, y ahorita les voy a decir cómo se enferman y se mueren los adultos. Vacunaron a los niños, pero vieron que los adultos de la tercera edad, y ¿alguien me puede decir en qué año empieza la tercera edad? ¿A partir de cuándo? ¿Fuerte? ¿De cuántos años?
Aquí habrá muchos o poquitos de la tercera edad. Yo soy de la tercera edad, ¿eh? Pero a partir de los 50 años es tercera edad, ¿eh? Entonces más vale que se vacunen los de 50 años. No, prometo. Y esa tiene una subdivisión, la tercera edad, 50-60, 60-70 y 70-80. Entonces hay divisiones, así como el adolescente. No es lo mismo ser adolescente de 11 años que adolescente de 18. Igualito. Entonces, vieron que los pacientes de la tercera edad empezaron a bajar los casos de neumonía y decían, qué raro, no hemos hecho ningún efecto para que baje la neumonía. No, lo único que habíamos hecho era vacunar a esos niños. Resulta que encuentran que la vacuna conjugada de neumococo de 7 serotipos erradicaba el estado de portador, volaba, quemaba, eliminaba los neumococos de la nasofaringe y no los podía transmitir el niño al adulto, y entonces empezaron a bajar los casos de neumonía. Después aparece una vacuna de 10, la vacuna de 10 serotipos. Esa vacuna de 10 serotipos tomó los 7 de esta, más aquí está, ¿dónde está la de 10? Aquí está. Tomó los 7 de esta, más 3 más. Entonces, buena vacuna, pero yo creo que el gran defecto que tuvieron ellos en cuanto al lanzamiento de su vacuna era, porque yo fui a pláticas, o sea, daba pláticas uno de ellos y después yo seguía, o al revés, decían que la vacuna era buena para otitis media. Y entonces yo me acuerdo que un doctor del hospital, oye, voy a pedir la vacuna de la otitis. Oye, ¿cuál es esa? Les habían dicho que impactaba en otitis media porque está conjugada con una, ahora sí ya saben que es conjugado, el acarreador proteico, con una fracción proteica de Haemophilus influenza tipo B. Entonces dijeron, no, pues con eso nosotros resolvemos el problema de otitis. Entonces yo creo ese fue el gran problema desde el inicio de la vacuna, porque la vacuna no la diseñaron para la otitis, eso le salió en el estudio posterior, pues en el 30% de los vacunados no les dio otitis contra el 30% de los que no vacunaron. Entonces dijeron, bueno, 30% de tantos millones de casos de otitis es bueno y puede servir para la otitis. El problema es que estaba diseñada para enfermedad invasiva también. Entonces, casi el Seguro Social la compró en el 2011. Entonces, los del Seguro estaban vacunando y casi inmediatamente apareció la de 13 serotipos, que traía 3 más que la de 10, pues de 10 y 3 son 3 más, pero traía 3, 7 y 19A. Ese 19A empezaba a causar estragos en todo el mundo, y lo traía la de 3. Entonces, hubo una reunión, las autoridades se reúnen y cancelan la de 10 del seguro y meten la de 3 en el Seguro Social y todo. Yo me acuerdo que estaba de subsecretario Mauricio Hernández. Y el otro gran problema era que ellos querían, hubo una reunión de pediatría en Monterrey por aquellas épocas donde habían puesto y mandar una orden por escrito el Seguro Social, los que trabajan en el Seguro Social, que decía solamente 2 vacunas de neumococo conjugada a los niños, a los 2 y a los 4 meses, sin refuerzo. Es un error fatal ese. Siempre hay que poner por lo menos el refuerzo del año de edad y hay que poner 3 dosis. Entonces, para esa hicieron la vacuna conjugada para enfermedad invasiva. ¿Y qué busca uno? Inmunogenicidad. Quiero qué tantos anticuerpos me levanta y efectividad, porque ahora nos enseñaron en la escuela, nos enseñaron muchas cosas muy raras en la escuela, ahora que veo eso, bueno, nos dijeron que si alcanzaban títulos altos de anticuerpos eran buenísimas y que si esta alcanzaba títulos bajos, pues no era tan buena como las que alcanzaba títulos altos. Eso ya no es cierto. Se debe alcanzar lo ideal, títulos altos,
y los títulos que se alcancen deben ser fuertes, deben ser con una actividad alta, porque puedo tener títulos altos con una baja actividad y entonces no es tan buena la vacuna. Eso de medición de la calidad del anticuerpo se llama opsofagocitosis. Entonces, aquí hubo una gran controversia. Mientras la gente de la vacuna de Prevenar 13 dicen, oiga, esto es muy grave, esto es muy importante, la sepsis, la neumonía, el otro grupo de la de 10 volteaba ese triángulo, fíjense qué interesante, lo ponía al revés y entonces esto quedaba arriba así y decían, la otitis es terrible. Entonces los que estaban allá decían, sí, la otitis hay que comprar para la otitis, y eso en realidad también se puede cuestionar ese resultado que tuvieron. Entonces aquí lo que se ve por el neumococo es que todavía siguen habiendo muchos millones de casos de infecciones por neumococo en el mundo y la tasa de ataque es muy alta en los países en vías de desarrollo. Miren, esta es buenísima, de verdad. Si se la aprenden, van a sacar 10 en su consultorio. Esto azul son los enfermos por neumonía o por enfermedad, neumonía general o enfermedad invasiva. Si nosotros vemos esta barra y nos vamos a nuestro hospital donde trabajamos, son todos los niños que están ahorita internados con neumonía. Neumonía, neumonía, neumonía. ¿Cuántos se nos mueren? Estos se nos mueren. Menos del 5% de neumonías a los pediatras, son poquitos. Después, cuando tengo entre 5 y 17 años, soy sano, puedo pasar a andar en camiseta y en shorts con este frío, y uno ya anda muy tapadito porque ya el neumococo anda por ahí rondando. Y entonces, pero vean aquí, 50 años, tercera edad, empezó a crecer, vean, 60 años, ¿está igual la barra que la de los niños? Pero vean cómo se mueren. O sea, si ahorita me dicen, está mi papá, mi abuelo, mi tío en una neumonía aquí en el hospital de aquí de Satélite o en Las Lomas o en Médica Sur, está grave. Aguas porque se puede morir. Así decimos. El abuelo se puede morir. El de 51 años se puede morir. Pues hay que vacunarse. Pero vean ustedes, lo más impresionante de todo, si siguen mi puntito rojo, ¿a quién vacunamos contra influenza? Al de 6 meses, 7 meses, así dice la cartilla. Hasta los 5 años, ¿por qué? Porque ahí es alta la tasa de infección. Después, ¿a quién más vacunamos? A los ancianos o a las personas de la tercera. Entonces, ¿qué hace la curva? Igual que esta, igual que la de neumococo. Este es influenza, mi bolita roja, baja así y vuelve a subir. Es exactamente igual. Por eso en esas temporadas la mortalidad está al alta. Y le echan la culpa a la influenza. La influenza tiene su papel, pero el papel de nosotros es que no los vacunamos con neumococo, porque si no, no se mueren. 50% de los que se mueren que tienen influenza se mueren por neumococo. Entonces, bueno, lo hicieron para esto, enfermedad invasiva, para erradicar el estado de portador, lo de la faringe, para inmunidad de rebaño, ¿cuál es esa? Si me vacunan ya no transmito y a mi papá, a mi abuelo ya no lo enfermo. Para otitis media aguda, sin estar diseñado para otitis, pues estaba muy sencillo. ¿Cuál es el agente número 1 de otitis media aguda? Neumococo. ¿Cuál es el segundo agente de otitis media aguda? Hemófilos influenza. ¿Cuál es el tercer agente? Moraxella. ¿Qué hizo la vacuna? ¡Brum! Borró el neumococo de aquí y entonces ya no hay neumococo acá porque disminuyó y ahora el primer lugar, si me llega una otitis media, el primer lugar es hemófilos influenza. Oiga, ¿le puedo dar amoxa sola? No. Amoxiclaulanato, porque el 80% de los hemófilos de otitis media producen beta-lactamasa, entonces son resistentes a la amoxicilina.
Entonces, nuevamente aquí, nada más que ahora en vez de dibujitos son bolitas, colonización nasofaringea, me da el pulmón, me da mi neumonía, me da resistencia y me da meningitis. Entonces, la de 10, la de 13, va a venir una de 15, ya vieron, una de 15, muy interesante, porque le copiaron el mismo acarreador proteico que la de 13. Entonces se va a poner muy interesante qué va a suceder con la de 13 o la de 15, pero ese es el futuro. Después, como en el 2001 en la privada se empezó a manejar, en el 2008 vacunación universal en México, en el 2010 en el IMSS y aquí a partir del 2011 empezó la de 3 serotipos. Pero este es el beneficio que tenemos con los niños, pero esto es el impacto que podemos tener en los adultos. Este es doctora Echaniz, Cuernavaca, México, cepas mexicanas, menores de 24 meses, una vez que metieron la vacuna de 13, vean cómo bajó la reducción de la enfermedad. Pero ¿qué sucedía? Que no nos dábamos cuenta. Esto verde se llama 19A. La de 7 serotipos no tiene el 19, entonces bajó la de 7, pero levantó la de 19. Vean ustedes aquí, este es Estados Unidos, este es la de 13, este es el serotipo, el amarillo, es 19A, 19A y se dispara. Meten la de 13 y miren lo que hace la de 13 con el 19. Esta es una transparencia que me fue donada por el doctor Ron Dagan. Los colorcitos son diferentes países, todos son diferentes países. Y efecto, dice, de enotitis media de la vacuna de neumococo. Prevenar 7 es lo negro, y aquí viene lo negro, mire, negro, 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 negro. Prevenar 7, enotitis media. Metieron la de 10 serotipos, es esta, está igual. Un poquito mejor aquí, vean. Mejor, mejor y mejor. O sea, y viene la de 13, pues bueno, es más notorio la mejoría. Y vean ustedes, una de las cosas súper interesantes, vean el 19A, como no hay, aquí está en este color es 19A. Entonces vean cómo no impacta y lo rojo impacta bastante bien aquí con la de 13 serotipos. Esto es parecido, no se ve, es 6A. Esto hicieron lo mismo en oído medio con los diferentes serotipos y se ve cómo impacta las vacunas en forma parecida. Esto es el instituto, en el instituto se hizo un estudio con el instituto, con Chiapas y con Durango y picaban a los niños de otitis media para ver cuál era el serotipo que había y vean, encontraron en los niños mexicanos, ahí en el instituto, 19A también como agente productor de otitis media aguda. Esto es, vean los casos de hospitalización por neumococo. El doctor Su, miren cómo recopila en los calendarios regulares de vacunación, cómo bajó en 57% la hospitalización. Digo, si uno de ustedes llega a secretario de salud, por favor vacunen. Yo les puedo hablar de todas las vacunas. Estaba revisando anoche varicela. Varicela, en las cartillas nacionales de vacunación de Latinoamérica, solamente hay 10 países en Latinoamérica que la tienen en su cartilla. ¿Saben cuántos son los reportes en México anuales de varicela? 280,000, 300,000 casos que reporta Secretaría de Salud. Ninguno de nosotros mandamos a la Secretaría de Salud nuestros casos de varicela. Entonces, por cada reportado, creemos que hay 4 por cada reportado. O sea, hay más de 1 millón de casos. Ahora, los que trabajan en hospitales,
encefalitis, ataxias, choque tóxico por estreptococo beta hemolítico el grupo A, o sea, terrible. Bueno, pues vean ustedes la ventaja, cuánto cuesta la hospitalización, cuánto cuesta la terapia intensiva de un niño con neumonía, mucho dinero. Vean ustedes, aquí es Uruguay, la doctora Pires, meten la de 7, aquí andaban antes, meten la de 7, meten la de 13 y miren la reducción del 92%. Esto es Echaniz, México, y vean ustedes, sobre los serotipos predominantes en 2012 con coberturas de 7, al ingresar la vacuna de 10 serotipos con los nuevos serotipos que trae la de 10, 1, 5 y 7, la cobertura incrementó 4.8%. Es bueno. O sea, si hay algo que me mejore un poquito, es bueno. Pero vean lo que sucedió con la de 13. Ponen la de 13 y el incremento de protección fue del 36%. O sea, mexicanos. Esto es Estados Unidos, y midiendo, porque empezaron a medir, vean ustedes, al 2010, ellos no podían decir nada en el 2001, 2002, que si sirve o no sirve. En el 2013 licencian la vacuna y vean la reducción de otitis media, 40.5. Y jamás dijeron cuando se lanzó la vacuna que era buena para otitis media, porque no sabían. Meningitis en México, la Dirección General de Epidemiología, de 8.5 casos por 100.000 en el 2003 al 2012, 2.6 casos por 100.000 de meningitis por neumococo. Está cayendo. Estados Unidos, de 1 a 2 años, enfermedad invasiva del 97 al… Metieron la vacuna en el 2000, aquí está el 2000, aquí entra la vacuna, vean ustedes, reducción importante. Y esto es en México, midiendo los serotipos que tenemos, con la vacuna de 7 serotipos que ya no la existe en México, se cubría el 50%. Con la vacuna de 10 el 53% y con la de 13 el 72%, es lo que se cubre aproximadamente. Todo lo azul son vacuna de Prevenar 13. Este es Brasil, y en Brasil tienen pura de 10, pero pues el caso no era ahorita hablar de las vacunas, sino el caso era que los reportes ahorita es que se les disparó el 19A. Entonces, bueno, pues van a tener que hacer algo ahí para manejar las cosas. Los sistemas son 2+1, 3+1, pero toda Latinoamérica está vacunada contra neumococo. Estos son los serotipos de la del 7, 4, 6, 9, 14, 18. Estos son los serotipos de la de 11, así nace. La de 10 era 11, pero no pudieron levantar 3. Y entonces quitaron el 3, lo borraron y se siguieron con todas las demás. En este estudio famoso del POET, es el estudio donde dijeron que servía para otitis media. Y aquí ven cómo la convertimos en 10. Y aquí viene, ahí está la… Ahora, mientras conjugamos, ya saben qué es conjugación, con un acarreador, ellos necesitaron 3 acarreadores, uno de Haemophilus influenza, uno de toxoide tetánico y uno de toxoide diftérico. Esta es la de 13, quizás todo se parezca, pero lo único que no se parece es 19A. Y la posibilidad de que haya inmunidad cruzada, porque de repente todo se volvió inmunidad cruzada, no hay inmunidad cruzada. Pues muchas gracias y perdón. Sí, agradecemos al doctor Marta Hernández Porras su brillante exposición. Si existe alguna pregunta en la audiencia, por favor, aprovechemos al doctor porque realmente nos acaba de dar una plática excelente. Doctora. Gracias, doctor, por la plática. Nosotros todavía tenemos neumococo 10 y 13 ahora. ¿Usted cree que hay alguna indicación para poner 10 todavía?
Yo tengo mucha idea de la intimidad. La intimidad es que tu laboratorio es una vacuna contra algo, contra el ébola, pues, o contra algo así raro. Y el laboratorio, primero, la idea es prevenir a esa población porque tengo una vacuna que sirve. Entonces yo llego al gobierno X y le digo al gobierno, tengo esto porque dengue, porque tienes una gran problemática con dengue. Entonces el gobierno dice, ¿cuánto cuesta? Y dice, pues no tengo, ¿no? Para pagar. El problema es que compro una vacuna y ya no se puede quitar para el otro sexenio, se va a quedar para toda la vida. Entonces, si usted me da su correo, yo tengo 2 últimos artículos. En la SLIPE, que es la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, pues hay buenos infectólogos en Chile y en Argentina y en Costa Rica, hay buenos infectólogos. Entonces hicieron un grupo GREEN, y en ese grupo, que está publicado, fue de hace un mes, publican las ventajas que tiene la de 13. No está comprobado con la 10 la erradicación del estado de portador, que sí lo tiene la de 13 serotipos. La de 10 serotipos dice que cruza antigénicamente para 19A. Y sí es cierto, pero le voy a decir otra vez. Este es para 19A y el cruce de ellos llega aquí para 19A. Y con la vacuna de 13, con 19A, los anticuerpos. Entonces, pues, es más viable la de 13. El impacto que tenían con la de otitis ya no tiene, porque ahora aparecieron resultados que también tiene ventaja la de 3 serotipos con la de 10. Pero la otra ventaja que tiene es que yo ya no les puse ahorita, porque no era si no me hubiera tardado 2 horas y media por ahí. Pero ¿cómo vacuno ahora? ¿Cómo me vacuno yo ahora? ¿O cómo vacuno a otra persona que tenga 60 años en este momento contra neumococo? Con la de 10 no. Debe usar la de Prevenar 13. Entonces, yo soy diabético y tengo 60 años, tengo 70 años, yo. Y me quiero vacunar. Primero, Prevenar 13, ahorita. Y como ya tengo una comorbilidad, viene 8 semanas después y me pone una de polisacáridos de 23 serotipos. Entonces se modificó. Ahora, oiga, fíjese que yo no sabía de esto que me están diciendo, y a mí ya me pusieron hace 2 años la vacuna de polisacáridos porque tengo 68, 70 años, pero ya tengo una dosis. Veo que la dosis que le pusieron haya pasado 1 año y le pongo Prevenar 13, y 5 años después de la de polisacáridos le pongo el refuerzo, solamente si tengo el antecedente. Entonces todo el mundo dice, diabéticos hay muchos, pero les voy a decir uno donde hay millones, yo los tengo por años, de 1 a 4 años, ¿cuántos millones en México? De 4 a 10, ¿cuántos millones? De una enfermedad que tiene que ser vacunada, como le estoy diciendo. Primero Prevenar 13, y ya no me estoy con el de la tercera edad, ya me fui con uno de 22 años o de 30. Es diabético, tiene nefropatía, tiene cardiopatía, tiene problemas, tiene asma. El asma se tiene que vacunar con Prevenar 13 primero. Por ejemplo, este joven, ¿cuántos años tienes? 23. A él no le tocó la de 7 serotipos. Entonces él no está vacunado y voy a suponer que tiene asma. Este chico necesita Prevenar 13 primero y, como es de riesgo, 8 semanas después, polisacáridos. Se acabó su vacuna. Entonces, este sistema es nuevo. Los trasplantados ahora están trasplantando a todo mundo. Los niños que tienen de órganos sólidos, trasplante de médula, todos esos se tienen que vacunar, como le estoy diciendo. Entonces,
Eso sería otra plática. Oiga, ¿cómo vacuno ahorita con la combinación de vacuna conjugada con vacuna peruana? La de 10 no tiene eso. Y han hecho estudios, hicieron un estudio las gentes de Glaxo, donde dijeron, bueno, vamos a ver cómo se comporta. Voy a poner a los 2 meses una de 10, a los 4 meses una de 10 y en el refuerzo una de 13. Ese es uno. Ahora voy a poner 2 de Prevenar 13 y un refuerzo de 10. Pésimo ese refuerzo porque el 19 no lo levanta, se quedan bajos. Y después ahora voy a vacunar con todas las de 10 y lo publican. Y la pregunta, oiga señor, ¿y por qué no pusieron una igualito con una de 13? No lo hicieron, porque ya sabían cuál era el resultado, iba a ser mejor la producción de anticuerpos. Entonces es complicado porque algunos médicos dicen, yo le voy a poner 2 de 13 y el refuerzo de 10. Eso está mal, porque el refuerzo más importante, o sea, todo, miren, cuando nosotros ponemos 2 dosis de Prevenar 13, el serotipo 6B y el 23F no se levantan con 2 dosis. Cuando viene el refuerzo al año, se levantan todos ya muy bien. Entonces el refuerzo es vital. Si yo pongo 2 de 10, primero 2 de 13 y refuerzo con de 10, nunca voy a levantar los anticuerpos con la de 10. Entonces las mezclas no. Si alguien escogió 10, pues que le siga con 10. El único problema, y es una pena, que por un serotipo quemes una vacuna, ¿no? Es penoso, pero bueno, así es la verdad, ¿no? ¿Preguntas? ¿Ya no hay preguntas? Les hago una. Doctor, una pregunta. ¿Qué pasa entonces con ese periodo que queda descubierto entre los 6 meses y aunque sabemos que a los 12 meses van a levantar todos los anticuerpos, sí, como usted menciona? Se caen los anticuerpos. ¿Qué pasa en ese periodo de los 6 meses? Por eso, así se adoptó 2 dosis en México. En Estados Unidos son 3, 2, 4, 6 y el refuerzo después del año. Entonces, si pones a los 2, gracias, a los 2 y a los 4, hace así, como la primera que puse en memoria, hace así, se empiezan a bajar. Y viene el de los 12 meses, el refuerzo, y levanta todos, pero impresionante. El refuerzo es fundamental. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, la situación económica del país no es muy boyante. Entonces nacen los niños y yo le digo, oye, la de neumococo, así le digo, hay que vacunarse. La de neumococo es una vacuna cara. Si tienes oportunidad de ir y que te la pongan en los centros de salud, ve. Por protocolo son 2, 4, 6 y un refuerzo. Yo te pongo la tercera que no te pone el gobierno. ¿Por qué no me la pone? Por el costo de la vacuna. Y cumples tu control perfecto, la señora queda agradecida y todo. De repente tú le estás mandando, oiga, no hay hepatitis B, yo te la pongo. Oiga, no hay penta, yo te la pongo. Pero hiciste lo sano, ¿no? Ve y busca, y si no hay situación, pues ven conmigo. ¿Ya no hay preguntas? Bueno, agradecemos al doctor Marta Hernández Porras su brillante exposición y un aplauso para él. Muchas gracias.